Esto es Informe Especial. Le damos la bienvenida a Harley Mitchell, abogado experto en sostenibilidad. Muy buenos días. Muchas gracias a Tenógenes por la presentación. Muchas gracias a ustedes por estar acá. No tengo video, sin embargo, tengo bastante que conversar con ustedes durante 20 minutos sobre un tema que de pronto no suena, a pesar de que es el paradigma de nuestra sociedad, especialmente el paradigma de los emprendedores, el paradigma de cualquier estrato social. Esto es el desarrollo sostenible. Y de lo que les voy a hablar trasciende jerga de abogados, porque el desarrollo sostenible, como ustedes saben, más que un paradigma, es la columna vertebral de cómo la humanidad debe desarrollarse. ¿Y por qué es un deber? ¿Quién lo decidió? La propia humanidad a través de sus instituciones. Me refiero a todos estos eventos que ocurrieron en la posguerra, cuando se establecieron los cimientos de la economía que disfrutamos ahora, de la sociedad que tenemos hoy y también de la arquitectura jurídica, de las cuales les voy a hablar por poco más de un cuarto de hora, esperemos. En primer lugar, es muy difícil que ustedes estén dentro de un abogado, especialmente con un micrófono en la mano, que no tenga que hablar de la ley, de la Constitución y de todos estos temas, que si bien parecen aburridos, incluso para mí lo eran hace 40, 50 años, sin embargo, tratan de la vida que vivimos hoy, la vida organizada. Los veo a cada uno de ustedes, me acuerdo del nombre de este evento, y es la cumbre ejecutiva. El ejecutivo puede ser capitalista, pero el ejecutivo tiene como característica ser el que ejecuta las labores, el que las pone en acción, el que las pone no solamente en un plano, sino también el que las pone en el campo, el que organiza a las personas que están en el primer punto de defensa. Pero para todas aquellas actividades se necesita tener clara, por lo menos a un nivel somero, cuáles son las normas que nos rigen. Y miren que en cuanto a la sostenibilidad, aunque es a la vez un paradigma, a la vez una política, también es un instrumento de derecho que se encuentra en Panamá definido a partir de la Ley 41, el 1 de julio de 1998, General de Ambiente. Parece que ha ocurrido hace mucho tiempo y parece un tema de ecologistas. Sin embargo, recordemos, así como el derecho no es solo para abogados, la gestión ambiental no es solo para ecologistas, es para todos nosotros, porque esto es un regalo que la propia humanidad se ha autorregalado. Esto es nuestro para poderlo gestionar. El desarrollo sostenible no es de un sector, es de todos. Y todos debemos tener claro que proviene no solamente de una reunión internacional, sino del derecho. Esto también tiene manifestaciones internacionales en declaraciones como la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo. Sostengo con vehemencia, hay muchos otros autores que me respaldan en que el derecho, la política y la economía ambiental surgen de esta cumbre y de esta declaración. ¿Por qué? Porque recordarán que antes de ella habían cumbres paralelas sobre desarrollo durante casi todo el siglo XX, el derecho que tenían los pueblos a desarrollarse, y una que otra cumbre que tuviera que ver con algún tema relacionado con lo ambiental. Más destacablemente la de Estocolmo de 1972 y la de Nairobi 10 años después. Paralelos a ellas transcurrían cumbres de desarrollo. La de 1992 une ambas, finalmente, en un modelo coherente. Imagínense lo que se evolucionó en 20 años. La cumbre de 1972 se erigió en base a un informe técnico que se llamaba Los Límites del Crecimiento, escrito por Donatella Meadows. Este informe Meadows decía que si los países crecían económicamente, crecía automáticamente la contaminación. ¿Cuál era la solución? Detener el crecimiento económico.
Esto fue el objeto de la cumbre de Estocolmo de 1972. Y decían los países más pobres, incluso Indira Gandhi, la madre Teresa de Calcuta, tuvieron participaciones y decían que este tipo de razonamiento los condenaba a la más importante pobreza que podían tener estos países, porque esto era un paradigma mundial. Sin embargo, en la cumbre de Nairobi, cuando observaron los resultados de esta filosofía, se dieron cuenta que habían fracasado. Y nombraron una comisión dirigida por una señora llamada Madeleine Gros Borland. Y se estableció una comisión que llamaron así, la Comisión Borland, que viajó por todo el mundo, se educó e hizo otro informe. Este informe se llamó Hacia un futuro común y establece en su capítulo 2 el desarrollo sostenible como otro tipo de desarrollo humano que va de la mano con la gestión ambiental. Y finalmente ambos continentes, así como Sudamérica y Norteamérica, se unieron a través del Istmo de Panamá, se unen entonces para poder brindar a la humanidad un desarrollo con rostro humano, un desarrollo pero respetuoso del medio ambiente, un desarrollo como el que actualmente se rige jurídicamente el mundo y también se rige Panamá, a pesar de que hay personas que, como si fuera una religión, no creen en él. Vamos a explicar un poquito más. Esto está en la Constitución, hay unas conclusiones. El concepto de desarrollo sostenible que está en la Ley General del Ambiente, porque hay un tema con el sector ambiental, todo lo queremos definir y todo lo queremos encapsular en una ley, a veces se repiten estas definiciones, sin embargo este es un paradigma mundial y establece que es un proceso. El desarrollo sostenible no es algo que yo veo y que yo compro, es un proceso o capacidad de una sociedad humana de satisfacer las necesidades y aspiraciones, y aquí viene la sorpresa, sociales, culturales, políticas, ambientales y económicas actuales, palabras más, palabras menos, sin conculcar el derecho que tiene la siguiente generación a hacer lo mismo. Y la sorpresa viene porque uno pensaría que un tema de sostenibilidad solamente hablaría de animales o plantas o un poco de cosas que están en el medio, pero no, se trata de las necesidades de la sociedad. Ya no podemos dividir el tema en cuanto a que el derecho de los animales o el derecho de las sociedades, los campesinos, los indígenas, todos estamos juntos en el barco. Y por tanto, este concepto de desarrollo sostenible es un concepto que, si bien considera el ambiente, es eminentemente antropocéntrico. El ser humano sigue siendo el centro de las preocupaciones del desarrollo sostenible. Como dice el primer principio de la Declaración de Río, tienen derecho a vivir una vida saludable y productiva, en armonía con la naturaleza. Esto hace un anillo casi perfecto. Pero tenemos que valorar cada vez que escuchamos un discurso ambiental, ambientalista o de cualquier otra naturaleza, qué tanto se rige a través de los principios internacionales, que son derechos suaves, pero son derechos. Porque no podemos, de esta declaración que tiene varios numerales, y ahora que estaba observando las brillantes conferencias que me precedían, todas tienen elementos como por ejemplo lo que ocurrió en el 2023, estos problemas en las calles. Y cuando leíamos los periódicos y veíamos las noticias y observamos a sus actores decir que era una lucha legítima por el ambiente, muy bien, perfecto. Sin embargo, el principio 24 de esta Declaración de Río dice expresamente que, no está ahí en la gráfica, pero se las comento, que la guerra es por definición enemiga del desarrollo sostenible. No se puede legitimar un acto de violencia en contra del prójimo, en contra de la sociedad. Ya vieron que el desarrollo sostenible es la capacidad de una generación de satisfacer necesidades. No puedes quitarle las necesidades a otro sector o a tu propio sector o al prójimo por una lucha ambiental, cuando los propios principios que declaran estos derechos establecen que la guerra es por definición enemiga de todo esto. Por tanto, la paz
es el valor que hay que cultivar cuando hablamos de sostenibilidad, porque una sociedad en paz es una sociedad segura, no solamente para que los ejecutivos ejecuten los proyectos, sino también para que todos podamos convivir como se supone que la humanidad debe hacerlo para desarrollarse. Y mientras tanto, los otros principios de los que hablamos, el principio 2 de la Declaración de Río incluso ya ha hecho tránsito al Convenio de Diversidad Biológica, que voy a mencionar posteriormente, porque este convenio es el instrumento más importante en materia de conservación que tiene la humanidad. Y ha hecho tránsito este principio a ese convenio y dicen lo mismo: los estados tienen el derecho soberano de utilizar sus recursos naturales, siempre y cuando cumplan con sus políticas y no hagan daño a países vecinos. ¿Qué es una política ambiental? Hay que declararla, hay que hacer un gran evento, hay que pedir una consultoría de miles de millones de dólares. No, como dice Raúl Brañez, la mejor manera de conocer la política ambiental de un país, y yo hasta diría de cualquier tipo de sector, es observar su derecho, cómo se ha ido comportando a lo largo del tiempo. Y el principio número 4, a fin de alcanzar el desarrollo sostenible, la protección del medio ambiente deberá constituir parte integral del proceso de desarrollo y no debe observarse de manera aislada. Eso de tener una isla ambiental y todo lo demás de desarrollo, eso ya pasó de moda, y pasó de moda hace 30 años. En Europa lo tienen claro, en muchos países de América lo tienen claro también. Sin embargo, a veces aquí en Panamá nos enredamos, y nos enredamos mucho, porque pensamos que la perspectiva ambiental debe ser diferente de la perspectiva de desarrollo. No, son una sola, o deberían ser una sola. Así como el derecho es uno solo, también debemos aprender a integrar lo que hablábamos en la mesa, de integrar los conocimientos, los saberes y también los cometidos públicos y del Estado. Si yo quiero hacer una carretera, un centro comercial, debo considerar desde el inicio la parte ambiental. Si yo voy a hacer, a contrario censo, un proyecto ambiental, debo considerar su acceso y debo considerar las fuentes de empleo, o si voy a provocar externalidades negativas a la parte económica. Así que todo tiene que ser integral, de una vía hacia la otra y viceversa. Y esto no lo digo yo, estos son principios. Y lo bueno de los principios del soft law, como le dicen los norteamericanos, es que estos te sirven para interpretar la normativa jurídica nacional. Y hablando de la misma, recordemos que Panamá, según su propia constitución política, acata las normas de derecho internacional. ¿En cuántos proyectos no hemos observado? Estoy viendo las caras y creo que juntos o no juntos hemos observado que nos echan en cara convenios internacionales como si fueran una masa contundente que está en contra del desarrollo de los países. Cuando tú observas su letra y su espíritu, es precisamente lo contrario. Panamá acata las normas de derecho internacional. Miren que aquí ni siquiera dice el derecho internacional, el convenio internacional, dice las normas de derecho internacional. Las cosas que regulan pueden ser declaraciones, como las que acabo de mencionar, o pueden ser verdaderos convenios internacionales. En otros países, por ejemplo, la hermana República de Colombia, este artículo está redactado de otra manera. Algunos de ustedes lo conocerán y tienen condiciones y todo lo demás. En Panamá es más sencillo, más simple. El artículo 118, como todos lo conocen, es el derecho a un ambiente sano y un ambiente elevado prácticamente. Acá el doctor Quintero ha hablado de que este artículo o estos artículos son redactados de una manera impecable y este me gusta mucho porque establece ese ideal, esa aspiración. El Estado tiene el deber fundamental de garantizar, aquí hablan de garantía, que la población viva en un ambiente sano y libre de contaminación en donde el agua, el aire y los alimentos satisfagan los requerimientos para el desarrollo, sobre todo adecuado, de la vida humana. Entonces nos piden muchísimo, y no solamente un sector industrial o extractivo, sino a todos los sectores. Hay gente que dice que el agua, o el derecho al agua, no está constitucionalizado. A mí me parece que aquí está bastante claro que no solamente está constitucionalizado, sino que también su calidad tiene que ser elevada para cumplir con los requerimientos para el desarrollo adecuado de la vida humana.
Pero miren el 121, ya que estábamos hablando en las conferencias anteriores de minería. Los recursos naturales no renovables deben legislarse para que de su ejecución no se procuren, o aquí dice, evitar que del mismo se deriven perjuicios sociales, económicos y ambientales. Se está condicionando la explotación de estos recursos. En el artículo anterior hacen lo propio con los recursos naturales renovables. Y este artículo 257, algunos ya me han visto exponerlo y lo seguiré exponiendo porque hay una distorsión en las calles, en los pasillos, en algunas universidades, en algunos corrillos, donde cada vez que los personeros públicos hablan de minería, es como si estuvieran violando la ley o como si estuvieran hablando algo constitucional. Yo he sido crítico, sin embargo también aprecio que temas ambientales o de relevancia ambiental lleguen o sean estén tan frecuentemente en el discurso presidencial. Sin embargo, cada vez que el señor presidente de la República nos habla sobre minería, es algo que las alarmas se prenden en algunos de estos corrillos. Sin embargo, yo creo que está bastante claro que los recursos minerales pertenecen al Estado panameño. La Constitución ya habló, ya condicionó a la ley cómo se deben explotar. Y el artículo 257, numerales 5 y 6, establecen que todos los recursos minerales, si bien son estatales, aquí dice muy claro, no sé si aquí tengo luz, pero ustedes lo están leyendo y acá dicen acto seguido. Las riquezas del subsuelo que podrán ser explotadas por empresas estatales o mixtas o ser objeto de concesiones o contratos para su explotación según lo establezca la ley. Muy bien, hay una ley 407 que está prohibiendo las concesiones. ¿Qué es lo que nos queda? Los contratos en general. Así que decir que un fallo de la Corte Suprema de Justicia que en todo momento debe respetar esto, ha dicho lo contrario, a mí me parece muy difícil de creer. Incluso sería contraderecho, no puede haber un fallo contraderecho y mucho menos como contra Constitución. Es más, los fallos de la Corte Suprema de Justicia son para cuidar esto, no para destruirlo. Por tanto, se está provocando una distorsión muy peligrosa porque si yo voy a reescribir la Constitución a mi gusto y no voy a decir lo que en efecto mandata la Constitución política, entonces yo no solamente estoy cometiendo un hierro académico, sino que le estoy haciendo un daño a la sociedad. Porque la ley debe desarrollar esto. Y si bien existe esta ley 407, aprobada por la Asamblea Nacional en un momento bastante difícil, creo que fue en noviembre del año 2023, ustedes imagínense si la Constitución está diciendo que se otorgarán concesiones o contratos e infraconstitucionalmente dicen, no, ¿sabes qué? Mira, no, está prohibido. Entonces aquí hay unos problemas constitucionales, por decirlo menos, que son sumamente importantes y que han permanecido por mucho tiempo, porque esta norma ya lleva más de un año, yo creo que ya está llevando los 2 años. Pero no nos quedemos ahí, porque hablamos de convenios internacionales, de acatamiento de convenios internacionales, y hablamos de la ley. Vuelvo al convenio de diversidad biológica y vuelvo a una resolución de Naciones Unidas, el Pleno de Naciones Unidas, que esto se dio casualmente el 19 de diciembre del año 2023. Y el Pleno de las Naciones Unidas para la aplicación del Convenio de Diversidad Biológica, que ya les comenté que es el instrumento jurídico internacional de mayor conservación del mundo. Él trabaja junto con la Convención Ramsar de Humedales de Importancia Internacional, con el de la UNESCO de Patrimonio Mundial, etcétera. Estableció en la Asamblea General lo siguiente, que acoge con beneplácito las decisiones de las partes del convenio de transversalizar estos temas, pero cuando se habla de industrias, y de industrias que son impactantes al ambiente, que son riesgosas al ambiente, pero que sin embargo tales riesgos e impactos se manejan a través de la normativa constitucional e infraconstitucional. Y las Naciones Unidas, para aplicar el Convenio de Diversidad Biológica, no llama a la minería, no llama a la industria marítima o de infraestructura contaminante, le llama sector clave. Esto viene de la institucionalidad ambiental del más alto nivel.
Y no solamente se queda en minería, está la agricultura. Estamos participando, y esto no puedo evitar decirlo porque los temas son transversales, en el tema del etanol. No entiendo cómo un nuevo negocio que tiene externalidades positivas para el agro, que tiene externalidades positivas para el ambiente, precisamente por el tema de calidad de aire del que acabo de hablar, alguien pueda decir con la cara seria de que esto es perjudicial para el pueblo panameño, cuando llena los elementos de sostenibilidad que ya les expuse, de ambiente y de economía, donde estamos hablando de la misma cosa. En materia de silvicultura, pesca, turismo, así como la salud, energía, minería, la infraestructura y la industria manufacturera. Estos son sectores claves de acuerdo a la normativa internacional de conservación. Son sectores claves que por supuesto tienen que integrarse a la gestión ambiental, pero desde una perspectiva que debe alejarse de la polémica, alejarse de la polarización y alejarse de la diatriba de una vez por todas. Porque nosotros no podemos decir que estamos respetando, que estamos fomentando una sostenibilidad ambiental cuando estamos ignorando la estructura que da el andamiaje jurídico a una nación. Porque si nosotros estamos en contra de esta estructura, entonces pareciera que estuviéramos en contra de un desarrollo sostenible porque no estamos siguiendo sus reglas. Todos sabemos que en Panamá existe una normativa ambiental profusa, derivada de estos instrumentos de los que he hablado. Una normativa ambiental que a veces no se comprende, pero les invito a que a través de su personal, a través de ustedes mismos, puedan leer, puedan analizar, puedan familiarizarse con estos instrumentos, antes que seguir lo que diría la ministra, las narrativas que se están comenzando a erigir en torno a ellos. Una narrativa que tome elementos de gestión ambiental y que los distorsione como si la gestión ambiental estuviera en contra del desarrollo, cuando en realidad es parte del desarrollo. Como desarrollo sostenible, no solamente es extremadamente peligrosa, sino también lesiva a todos los intereses del país. Señoras y señores, lo que vengo a promover gracias a la invitación de la Corporación Metcon y de la estructura llamada Cumbre Ejecutiva es precisamente, más allá de un tema de derecho, el que compartamos que todo lo que estamos haciendo, siguiendo la ley, como estoy seguro que todos estamos haciendo aquí, sigue a la vez unos dictámenes, unos paradigmas, unas reglas que no son solamente administrativos, sino que cumplen una función mucho más grande de lo que nosotros operativamente podemos estar haciendo aquí. En los destinos de una nación, de una república, por supuesto que pasan por la productividad de sus trabajadores, de aquella base de la pirámide. También pasa por profesionales. En las gráficas que hizo mi predecesora, habían con nombre y apellido varios profesionales. No me quiero poner demasiado personal, pero he pasado 20 años de mi vida entrenando a especialistas en gestión ambiental, especialistas en derecho ambiental, a todo tipo de profesiones. A veces me los encuentro en la calle, personas que tienen que ver con gestión forestal, gente que tiene que ver con zoología, gente que tiene que ver con seguridad industrial, personas que tienen que ver con ecología en general, abogados, colegas que se han querido especializar en derecho ambiental, ahora que sí existe el derecho ambiental, cuando yo estudiaba casi no existía. Y a esas personas, cuando tocan las puertas del Ministerio de Trabajo, sienten que no hay trabajo para ellos, porque caben en el Ministerio de Ambiente, caben todos en el MIDA, caben en las ONGs. El sector privado tiene que ser incluido en la gestión ambiental, no excluido de la misma, porque el sector privado es parte de la gestión ambiental y de el devenir de la República. En la medida que tengamos separado lo que por designio internacional está diseñado para ser unido, no vamos a alcanzar aquellos frutos del desarrollo sostenible. Así que tenemos varias tareas: unirnos entre nosotros, leer mucho
y también comunicarnos con los que todavía no están guiados para que juntos podamos finalmente, no solamente desde el sector ejecutivo, sino también hacia la sociedad, poder alcanzar los caros cometidos de este desarrollo sostenible, porque los seres humanos, como acabamos de demostrar, somos precisamente su centro. Muchas gracias. Esto fue Informe Especial.